Aborrece por haber pretendido escapar de una fatalidad que, tarde o temprano, ahora lo comprobaba, iba a darle alcance. A veces huir solo agrava las cosas. El gesto heroico de marcharse no tiene el efecto duradero deseado. Irse es desobedecer, dimitir. Y toda dimisión es penalizada con una suerte 1000 veces más nefasta que demora en materializarse, pero se materializa. Irse no cura ninguna herida, solo retarda su infección. ¿De dónde salen esas voces? ¿Son suyas? ¿Qué abismo las devuelve? ¿De qué reino emergen para instalarse fugaz pero férreamente en el territorio endeble de la vida? Matías siente como ciertas escenas del pasado se corporizan, cobran sentido, generan repulsión. Entonces capta a destiempo que no se ha transformado en el traidor ángel de granito que vomita fuego sobre el mundo, sino en un monstruo aún más desdeñable, él mismo, o el revés del mismo. Eso es parte de las reflexiones de uno de los personajes del libro El mundo que vimos arder, del periodista y escritor peruano Renato Cisneros, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Renato? Bien, Antonella, muchas gracias por recibirme. Gracias. Qué bien lees. Ay, gracias, podría dedicarme a esto. De verdad, sí. Te escuchaba decir, ¿eso lo escribí yo? Sí, eso lo escribiste tú. Tu voz ha sonado mejor. A mí me gusta mucho partir leyendo parte de los libros que vamos a comentar acá en el programa, también para que la gente... Es difícil de escribir, ¿no? El tempo, el tono de una escritura. Yo ahora voy a contar de qué se trata el libro, que es básicamente... Está contado desde un periodista peruano que vive en Madrid, ¿cierto? Que está pasando por una crisis existencial más o menos importante. Se acaba de divorciar, eso lo sabemos al principio del libro. Y en un viaje, en un taxi, conversando con otro maestro, otro compañero peruano que también vive en Madrid hace muchos años, empiezan a contar historias. Y en esas Sí. historias aparecen historias de guerra. Y una de esas es la de Matías, quien va a ser como el centro del libro, que es un peruano de Trujillo, que por una serie de distintas cosas termina siendo un bombardero de parte del ejército de Estados Unidos sobre... Francia y sobre Hamburgo, que va a ser muy duro porque su familia materna viene de esa ciudad y eso le va a producir una crisis más o menos importante. Y ese es como el camino en forma muy tosca, ¿no? del libro. Y una de las cosas que me llamó la atención y quisiera partir por ahí, Renato, tiene que ver con las diferentes voces que aparecen en el libro. ¿Por qué Sí. quisiste hablar desde todos estos varones? Sí, yo la primera historia a la que llegué fue a la de Matías Llorato Roeder, que existió, no con ese nombre, pero yo supe de él, de este peruano que efectivamente nació en Trujillo, hijo de una inmigrante alemana, y que lo único que quería hacer en la vida era conocer Hamburgo, la ciudad de su madre, donde además vivían sus abuelos. Y por una serie de asuntos rocambolescos termina él bombardeando esa ciudad. Pero luego en un punto, Antonella, sentí que la novela podía convertirse en una novela más de la Segunda Guerra. Y estamos hablando del 2020. Yo sentí que la guerra era como un poco anacrónica. Mira qué ingenuidad. Después vendrían Gaza, Ucrania y toda esta demencia. Y entonces fue ahí cuando, en ese contexto en el que generé esta otra historia más contemporánea, y me di cuenta que podía a través de estos personajes hablar también de mi propia experiencia migratoria. Uh-huh. Y por eso es que se generan estas voces, unas de 1943 y otras de estos años. Y son hombres, tanto el narrador innominado que vive en Madrid como este piloto peruano, son hombres que dejan su país, son hombres que buscan una identidad, que intentan hacerse en otro lado y que poco a poco van también desarrollando reflexiones respecto del lugar del que vienen y, y que creen que van a encontrar fuera de ese lugar un mejor destino, pero no siempre es así, ¿no? A veces uno migra con la esperanza de encontrar un bienestar que tu país te negó por alguna razón. Uh-huh. Pero migrar a veces es muy violento y no siempre trae consigo esa prosperidad que con toda validez buscan los migrantes. Claro, pero también hay una cosa que tiene que ver con la historia de la violencia a lo largo de tu libro, ¿no? Porque estos dos peruanos que van en el taxi van conversando respecto a por qué salieron de Perú y hablan de la violencia del Perú de los 90, ¿cierto? De Sendero Luminoso y Fujimori, etcétera. Entonces, claro,
ambos hablan de esa violencia política, pero también de por qué hoy día tampoco volverían y esa violencia urbana que hoy día también cruza nuestras ciudades de manera tan brutal. Por otro lado, cuando él llega a Madrid, se encuentra en su barrio con un señor que empieza a contarle historias de la Guerra Civil Española y cómo Sí. este mundo que él va, como que no puede huir de los ecos de la violencia, ¿no? Y cómo estas historias se van levantando. ¿Por qué te parece importante, una pregunta súper de perogrullo, pero juguemos nomás, ¿por qué te parece importante visibilizar esos ecos de la violencia en nuestra vida contemporánea? Bueno, siendo peruano y habiendo nacido a finales, bueno, a mediados de los 70, eh, mi infancia y mi adolescencia transcurrieron en el contexto de la guerra interna en Perú y el terrorismo, por supuesto, que marcó, como a muchos, marcó esa etapa de mi vida. No tanto porque lo sufrí directamente, yo he vivido en Lima de una forma muy privilegiada también. La mía no ha sido la experiencia que, por ejemplo, han vivido tantos peruanos en Ayacucho, en Junín, en Satipo, lugares donde los terroristas realmente se ensañaron. Pero mi padre fue ministro de guerra en esa época, en la época de los 80. De modo que la lógica de la guerra siempre ha estado muy cerca, siempre me ha resultado peligrosamente conocida. Y quería hablar de esa experiencia a través de estos personajes, porque si bien la historia de Matías, la de la Segunda Guerra, trae una violencia explícita, ¿no? Son estos bombarderos que destruyen ciudades. La violencia de estos personajes más contemporáneos tiene que ver con otros asuntos, con el tema de la memoria, con un país fragmentado, pero también con una violencia que se grafica en el racismo, en el machismo, vienen de un lugar violento y las propias relaciones que, que ellos han establecido con sus familias y con sus parejas también se va fragmentando y se va disolviendo. Pero a mí siempre me ha parecido importantísimo hablar de las cosas que nos han ocurrido como sociedad. Hay un episodio en la novela, un episodio bíblico que es el de Sodoma y Sí. Gomorra, que viene a colación porque la operación en la que se destruye Hamburgo es la operación Gomorra. Y ese capítulo de la Biblia, ese episodio de la Biblia, a mí siempre me pareció muy llamativo porque en ese episodio se penaliza a la mujer que mira atrás, Sí. ¿no? Y, y siento que hay como una lectura en eso, ¿no? Siento que el que mira atrás es castigado. Y yo más bien creo que debería ser todo lo contrario. Creo que hay que mirar atrás para entender las cosas que nos han sucedido, ponerles un nombre, tratar de llegar a ciertos consensos respecto de identificar qué fue lo que nos pasó. Y en la medida que eso no ocurre, pues es muy fácil que seamos proclives a reiterarlo, ¿no? Ujú. Por eso me parecía importante hacer estas reflexiones sobre la violencia, la que vivió Perú, pero que tranquilamente podría ser traspolable a cualquier país de nuestra región, ¿no? Y lamentablemente casi cualquier país del mundo, diríamos, ¿no? A estas alturas. Exactamente, A estas alturas. exactamente. Estamos conversando con Renato Cisneros a propósito de El mundo que vimos arder, su novela más reciente que está publicada en nuestro país por Alfaguara, por Penguin. La pueden encontrar ahí en librerías y también, por supuesto, en la red de Penguin. Preguntaste, Renato, respecto también al tema de la identidad, que es un tema que está muy central en el libro, especialmente por Matías, uno podría pensar, ¿no? Matías es un cruce de identidades cuando está en Trujillo, Sí, papá italiano, mamá alemana, ¿cierto? Él muy distanciado de su padre, que es un personaje, ¿no? Muy, muy difícil, muy violento. Después vamos sabiendo a qué niveles de violento. Y que cuando conoce a un señor en el barco que lo va a llevar a Estados Unidos, ahí va a tener también una transformación identitaria y mm, luego cuando es parte del ejército tiene otra transformación identitaria sí, sí, y por supuesto lo que le hace la guerra y tú dedicas parte importante del libro a lo que le puede hacer la guerra a un ser humano, ¿no? A totalmente, estos sí. hombres, ¿no? Y describes con mucho detalle lo que a ellos les toca vivir. Entonces hablemos de ese cruce, ¿no? Entre migración, violencia y la pregunta por la identidad masculina, que está todo el tiempo en el centro del libro. Sí, en el caso de Matías, él va cambiando de nombre a medida que pasa el tiempo y se va enrolando en el ejército y antes el momento de entrar a Estados Unidos. En contraposición, el otro personaje es un narrador ignominado que no tiene nombre y me gustaba la idea de generar esas dos vertientes, porque en el fondo lo que ambos buscan es eso, es construirse una identidad. Y en el caso de Matías, él huye de la violencia del padre sin saber que va a ser fagocitado por una violencia mucho mayor, ¿no? Ahí me gustaba también la idea de plantearle al lector
la pregunta de si las cosas ocurren por destino o por azar, ¿no? Que es una pregunta que yo no me he sabido responder todavía. Hay días en que pienso que las cosas ocurren por destino y hay días en que pienso que las cosas ocurren por contingencias. O que el azar es el destino. O tal vez sí, sería una buena respuesta. Y en el caso de Matías, todo parece que está orquestado para que él termine subsumido en esa espiral de violencia que lo arrastra hacia la guerra, ¿no? Y que lo transforma. O sea, Lo transforma porque, digamos, en las guerras, cualquiera que éstas sean, Antonella, no hay en realidad vencedores y vencidos, todos pierden. Sí. Y los jóvenes se deshumanizan completamente. Hay una frase de Paul Valéry que a mí me gusta citar mucho, porque creo que es muy certera, ¿no? Él dice, la guerra es ese lugar donde jóvenes que no se conocen ni se odian, se masacran, siguiendo instrucciones de viejos que sí se conocen y sí se odian, pero no se masacran. Siempre son los jóvenes los que van a la guerra, ¿no? Y regresan, por supuesto, absolutamente perturbados. Entonces, a mí me interesaba mucho contar también eso, ¿no? Los desórdenes psicológicos de los jóvenes que participaron en la Segunda Guerra, incluso del lado de los aliados, ¿no? Sí. Que era otro de los mitos que me interesa, si no derribar, por lo menos cuestionar. Yo crecí como mucha gente asumiendo que los alemanes eran los malos y los aliados eran los buenos, pero cuando uno profundiza en las historias se da cuenta de que hubo muchos alemanes que resistieron o intentaron resistir la locura del Tercer Reich y que estaban en contra del demente proyecto hitleriano y que aceptaron los bombardeos como una forma de liberación, ¿no? Aun cuando esto supusiera perder la vida, perder la familia, perder todo. sus ciudades. La descripción, ¿no? de cómo queda Hamburgo en el libro es devastadora y tú te dedicas un rato, ¿no? a construir imágenes que son, nos encantaría decir que son poético-literarias, pero el tema es que eso fue, ¿no? Y ahí también me imagino que hay una investigación potente para la construcción de todo el espacio de la guerra. Que es muy importante decir esto, yo temía mucho, porque estoy muy sensible este año, entonces estoy cuidándome mucho de lo que leo y de lo que veo, no estoy viendo series realistas, por ejemplo, ni películas, Ajá. Ciencia ficción, fantasía, dame eso. Y cuando me llegó tu libro, yo ya dije, ok, feliz de conversar con Renato Cisneros, pero lo tuve en mi mano y dije, uy, no sé si quiero meterme en un relato bélico, que es difícil, no estoy en condiciones, ¿no? Pero tu construcción de la novela es muy astuta, y esto me interesa compartirlo, porque entramos a la Segunda Guerra Mundial cuando ya llevamos 150 páginas de libro. Sí, Entonces, sí, cuando sí, sí. ya tenemos un vínculo con los personajes, ¿es cierto? Con este narrador, con el taxista, y también con Matthew, ¿cierto? O Matías, después va a ser Matthew, después va a ser Father Matt, Sí, va a ir cambiando. sí. Y eso también es una estrategia muy amorosa con el lector, ¿no? Con la lectora, de decir, no vamos a entrar de uno a la violencia, pero la violencia va a doler más, porque ya tenemos un vínculo con los personajes. Sí, yo no quería contar la destrucción de Hamburgo de manera genérica, sino a través de los ojos del abuelo de Matthew y del propio Matthew, porque sentía que de esa forma podía entenderse más el drama colectivo, ¿no? A través de los ojos de un personaje en concreto. Y me informé mucho para poder recrear lo que sucedió en Hamburgo, que también fue lo que sucedió en otras ciudades alemanas y en general en todas las ciudades donde hubo bombardeos. En Alemania, bueno, bombardearon Berlín, Colonia, Bremen, etc. Pero la de Hamburgo fue el bombardeo más mortífero. Se habla mucho del de Dresde, porque el de Dresde ocurrió en las postrimerías de la guerra, porque era una ciudad preciosa que no suponía un peligro militar, y porque casi como que fue bombardeada ya por puro ego norteamericano e inglés. Pero la de Hamburgo fue brutal. Y lo que me pareció más increíble fue que tantos años más tarde, 8 décadas después, lo mismo que ocurría en Hamburgo está ocurriendo ahora en Gaza o está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Hablamos de lo mismo. Sí. De refugios antiaéreos, de éxodo, de civiles desguarnecidos que tienen que dejar el lugar donde pensaron que podían hacer una vida para huir sin saber a dónde, ¿no? Y eso me parece tan terrible. Lo único que cambió es la tecnología. Sí. Pero... Que es más mortífera en su eficiencia. Y que sin embargo no es todo lo precisa que debería ser, porque ya vemos todo lo que está ocurriendo en Gaza, por ejemplo, ¿no? Sí, yo ahí, bueno, vamos a meter en otra conversación. Ahí yo creo que está haciendo lo que se espera que haga de parte de quienes toman las decisiones.
Renato, para terminar, me interesa, por supuesto, porque es un tema que me interesa y trabajamos mucho acá, ese tema en el programa, que tiene que ver con la construcción de esta identidad masculina. O sea, son todos los personajes son varones, excepto Erika, ¿cierto? Que es la ex del Y protagonista. que me interesaba hacer un personaje femenino empoderado, digamos, que tomara decisiones radicales y que confrontara al personaje del narrador a partir de esas decisiones, ¿no? Que decidiera no continuar un embarazo, que decidiera la separación. En un momento, claro, yo sentía que la novela era muy masculina. Las mujeres no protagonizan las guerras, felizmente. Pero sentía que necesitaba una voz femenina. Bueno, sí, si a las mujeres nos tocara decidir sobre las guerras, probablemente habría muchísimas menos. Seguramente. Porque nuestro entrenamiento va en el diálogo y en el encuentro, ¿cierto? Y en la contención y en la empatía. Sí. Pero también pensaba en estos los mandatos masculinos que construyen la identidad de los hombres, ¿no? Y aquí aparecen varios. Desde tu narrador, la crisis de la separación. Y él, Sí. ok, ¿qué hacemos ahora? Y además a él le duele mucho que no fue decisión de él. Y es como Sí, que se está sí. preguntando por qué yo no me di cuenta y en qué estaba yo y cómo el dispoder que aparece en esa situación. Entonces ahí hay uno, ¿no? Sí. Todo el proceso de el taxista que le cuenta su propia historia y también sus decisiones y su relación con su señora, pero también con el país donde vive y sus hijos. Y por otro lado, por supuesto, también está Matthew y el señor que lo adopta, ¿no? Sí. Que también están cruzados por los vínculos, pero sobre todo por los mandatos. Y en el caso de Matthew, cuando él ya está en la guerra y tiene que accionar como un soldado, ahí me llamó mucho la atención también el dispoder. Aparece de nuevo eso, de no tengo opciones. Yo ya soy un engranaje más de esta máquina, ¿no? Sí, es y eso es interesante súper eso. masculino. Es interesante eso porque efectivamente, tal como lo planteas, pareciera que ¿no? estos hombres intentan inscribirse en algún tipo de paradigma masculino, el paradigma de la guerra, tal vez, ¿no? O el paradigma de La paternidad. Exactamente, eso era lo que iba a decir, ¿no? La relación padre-hijo. Y yo creo que eso todavía está, ¿no? De hecho, cuando el taxista conversa con el narrador en Madrid, hablan mucho del machismo y del racismo que es muy masculino en Perú. Entonces, sí, sin duda, hay una construcción de la masculinidad a partir de todas esas tensiones. Y a mí me gustaría pensar que tal vez, si a toda esta masculinidad de la guerra, ¿no? Se puede oponer estos roles masculinos de la otra historia que tal vez son un poco más vulnerables, ¿no? Estos hombres que no toman decisiones o que las toman mal y que ven sus relaciones romperse. Cada uno de los dos ve su mundo arder de una forma muy distinta, Sí. ¿no? Matthew, porque él mismo produce esa violencia, él mismo arroja las bombas y ve la ciudad de su madre arder. Y el otro ve su mundo arder porque todo lo que se suponía que tenía que ser estable en su vida empieza a venirse abajo, ¿no? Sin que él pueda hacer nada por restañarlo. O por lo menos piensa eso. Que O también por lo es menos eso, ¿no? piensa eso, El tema sí. con la vulnerabilidad. Me parece que es muy interesante. Y bueno, ahí se los vamos a dejar porque ya nos pilló el tiempo. El mundo que vimos arder de Renato Cisnero está en librerías y también, por supuesto, en la web de Penguin. Está editado por Alfaguara. Así que yo se los dejo muy, muy recomendado. Como ven, fue una lectura. Se lee súper rápido el libro. Es muy, muy Muchas entretenido. gracias. Pero no por eso menos doloroso. Es como, a veces como, yo tuve que decir como, ok, necesito tomarme un café, después vuelvo y retomo esto porque es durísimo. Gracias, Renato, por venir. A ti, Antonella, muchas gracias. Nosotros vamos a despedir el programa. Yo vuelvo a las 5. Voy a estar con